todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que es un momento muy complejo para nosotros en la gestión. Son situaciones que no nos son gratas. Llevamos 6 años, casi ya 6 años completos de una convivencia muy armónica y tranquila con los trabajadores municipales, lo que de ningún modo significa que estamos de acuerdo en todo, ni que ha sido simple, ni que ha sido siempre un camino llano, pero ha sido un recorrido que hemos construido con mucho respeto, sobre la base de mucho respeto y de una profunda consideración al rol de los trabajadores municipales, a sus funciones y a la necesidad de construir conjuntamente un proceso de crecimiento sostenido y de mejora sostenida en las condiciones laborales. En ese camino llegamos a la gestión municipal y nos encontramos con una estructura municipal en donde prácticamente el 60% de sus trabajadores estaban en condiciones de inestabilidad laboral, con contratos de empleo o con una multiplicidad de variables de contratos que se llamaban contratos especiales. Personal que había sido recientemente ingresado a partir de un concurso que se había realizado en el mes de septiembre del año 2011, que estaban transcurriendo su periodo de prueba, y muchos cuestionamientos alrededor de todos estos mecanismos. Tomamos la decisión de sostener las fuentes de trabajo de esos trabajadores sobre la base de las herramientas que nos habilita el estatuto: la calificación, la evaluación de desempeño y luego de ello la consolidación de la estructura de la planta de personal con una estructura mayoritariamente de personal en planta permanente. Ese proceso es un proceso que se hizo durante estos 6 años. Todos los años hemos dictado resoluciones a razón de una por año, en la que ese personal que estaba en condiciones de precariedad laboral o porque estaba contratado por muchos años, o porque había sido recientemente contratado, o porque desempeñándose en tareas ordinarias de la municipalidad revistaba en planta política, teníamos compañeros recolectores de planta política, administrativos de planta política, operarios de planta política, a esos compañeros le estabilizamos su condición laboral y hoy tenemos el 100% de los trabajadores de la planta municipal en condición de planta permanente, por una resolución, la última que se sancionó en el mes de mayo de este año y que fue justamente la resolución que generó la polémica con los trabajadores monotributistas. Esa resolución incorporó los últimos 7 trabajadores que estaban en condiciones de evaluación, de contrato y de prueba. Paralelamente a este proceso comprometimos concursos para recategorizar y reescalafonar al personal y la revisión estructural del escalafón y de la pirámide salarial de los trabajadores municipales. ¿Cuándo iban a hacerse esos concursos? Cuando tuviéramos a todo el personal en condiciones de concursar, es decir, cuando todo el personal revistara en planta permanente de suerte de poder participar de los concursos. Podríamos haber hecho concursos en el 2013, en el 2014, con 1/4 del personal municipal con posibilidades de concursar. Comprometimos los concursos, hicimos una tanda de concursos y hace aproximadamente 3 meses le fue presentado a todos los gremios el cronograma de concursos para el resto del año. Es decir, el reclamo por los concursos adeudados es un reclamo que lo que hace es matizar esta medida que está tomando uno de los sindicatos municipales, pero que en ningún modo obedece a un hecho que se desconoce o que se ha incumplido o respecto del cual no se hubiera conversado en ningún momento del año. Todas las veces, es más, hemos tenido reuniones solo para revisar la situación de los concursos, puesto que el manual de misiones y funciones, las condiciones del llamado concurso, las características del llamado, se acuerdan con los sindicatos en actividad en la Municipalidad de Zapala. No se hacen aisladamente en recursos humanos y se les notifica un día cualquiera al personal municipal. En ese camino los gremios tienen el cronograma de los concursos adeudados y comprometidos para este año. Quedan áreas para concursar, en general las administrativas, respecto de las cuales tenemos pendientes el cronograma de concursos, pero no son los que forman parte de este reclamo que nos están haciendo. Respecto de las mudas de ropa, bueno, no, finalmente no tengo la planilla. Respecto de las mudas de ropa les vamos a entregar una descripción
del paquete de indumentaria de trabajo que se le entrega a los trabajadores municipales desde el año 2012, que ha sido la recomendación del área de seguridad e higiene para atender al requerimiento que cubre la indumentaria de trabajo. No es un tema ni de moda ni de gusto. La indumentaria de trabajo se requiere a los efectos de resguardar la integridad física de los trabajadores. Hay áreas que no tienen previsto estatutariamente la entrega de indumentaria de trabajo y reciben indumentaria de trabajo completa. Hay áreas que tienen previsto solo un mameluco y que la Dirección de Seguridad e Higiene de Trabajo nos ha recomendado modificar y adecuar a las particularidades de la tarea. Se les entrega la ropa que específicamente se requiere conforme lo dispone el área de seguridad e higiene. La mayoría de las áreas que tienen mayor exposición y riesgo en el trabajo, que son cloacas, cementerio, horno pirolítico, matadero municipal, recolección de residuos, reciben más de una muda por año. Y cuando digo más de una muda por año, hay áreas que reciben 3 mudas en el año. ¿Qué dicen los compañeros que están en este reclamo? Dicen que el estatuto habla de 2 mudas por año y que no entregamos a todo el corralón 2 mudas por año. Pues el estatuto no habla de 2 mudas para todo el corralón. El estatuto municipal del año 85 habla de 2 mudas que no son 2 mudas cualquiera. Describe 2 mamelucos y 2 pares de botines para las siguientes áreas: carpintería municipal, taller de lavado y engrase, servicios varios, obras varias, recolección de residuos y taller municipal. Son las 6 áreas que describe. Y habla de guardapolvos para todo el personal femenino. Así describe el estatuto del 85 las mudas de ropa que deberíamos entregar. Es claro que es una obligación que no resiste ningún análisis cumplir en las condiciones que establece el estatuto. Con esa ropa no resguardamos la integridad física de los compañeros trabajadores. La mitad de esos sectores no existen más en la municipalidad, porque la municipalidad se ha reorganizado, porque las tareas han variado y porque, por ejemplo, no está previsto el matadero, por ejemplo, no existe previsión para el horno pirolítico. Entonces, ¿cómo? Los inspectores no están previstos de ninguna manera y reciben 2 mudas por año, y la muda que tienen y completa: zapatos, campera de abrigo, camisa para el verano y pantalón de vestir, porque esa es la descripción que ellos han previsto para su tarea. Entonces, es una discusión que no se puede afirmar dogmáticamente en dice 2 mudas por año, porque si los compañeros del gremio quieren 2 mudas por año, le vamos a entregar 2 mamelucos azules a la recolección de residuos. ¿Eso los resguarda? ¿Eso los protege? ¿Eso cumple los requerimientos de seguridad del área de seguridad? Entonces hay que sentarse claramente en ese aspecto, como en muchos otros, a rediscutir el estatuto, adecuarlo a las condiciones, pero con mucha contundencia. Corresponde decir que la indumentaria que reciben los trabajadores municipales es una indumentaria que certifica los ingenieros de seguridad e higiene que tenemos contratados en la municipalidad como la indumentaria que los protege y que le permite a la municipalidad ampararse de los riesgos laborales contra la integridad física de los trabajadores, que es lo que los zapalinos y las zapalinas tienen que saber, más allá de la discusión interna que tenemos entre los municipales. Pues mira, hacer la tarea si no la tienen, que es lo que le recomienda al sector. Inclusive el área de seguridad e higiene recorre anualmente todas las áreas de la municipalidad, elabora informes, recomienda, capacita e instruye a los trabajadores que, de no contar, el área de seguridad e higiene contratada por el municipio instruye a los trabajadores que, de no contar con las medidas de seguridad adecuadas, pueden retener tarea. No es lo que ha pasado en estos 6 años, nunca ha pasado eso. Entonces, hay una discusión pendiente respecto de la ropa, es posible. No hay claramente una discusión respecto de adeudar 8 mudas y mucho menos de poder reemplazarlas por una suma equivalente a 3.000 pesos por muda por los 8 años por empleado. Porque nos pone en la perspectiva de un sinsentido de más de 20 millones de pesos en muda de ropa pensado para los trabajadores. Entonces, hablo de estos 2 puntos porque forman parte del petitorio, pero cuento esto para que claramente se advierta que son decorado de lo que es la centralidad del conflicto, que es un conflicto de recomposición salarial.
Entonces nosotros empezamos diciendo que podemos comprender que el salario de los trabajadores municipales no sea satisfactorio ni suficiente, lo entendemos, inclusive podríamos hasta compartirlo, pero la realidad es una realidad insoslayable de analizar en un contexto general, intrínseco de la municipalidad y en el contexto nacional. Nosotros estamos discutiendo la ocupación del basurero municipal y el corte de una ruta por un pedido de recomposición del 50% al básico, en un contexto en el que el gobierno nacional anuncia que no va a haber bono navideño, que sobran 20.000 empleados en el Ministerio de Modernización, que van a resentir 600 puestos de trabajo en ANSES, 700 puestos en INTA. En esas condiciones, nosotros tenemos un corte de ruta por un grupo de trabajadores municipales que reclama la recomposición salarial del 50% al básico. Del 50% al básico. ATE, que es uno de los sindicatos que tiene actividad en esta provincia, está convocando una medida de fuerza de mañana para lograr el cumplimiento de un acuerdo que la provincia hizo con los trabajadores provinciales, que cumpliendo con la actualización de este cuatrimestre va a llegar al 17% en el año acumulado. Y nosotros acordamos en el mes de febrero, una recomposición del 23% a los básicos de todas las categorías, que en el año va a significar una inversión de más de 60 millones de incremento de la masa salarial por ese acuerdo salarial. ¿En qué consistió el acuerdo del mes de febrero? El acuerdo del mes de febrero consistió en, sobre la base de la proyección de ingresos que la provincia remitió a la municipalidad, invertir como mínimo el 82%, 82% redondo de los ingresos por coparticipación y regalías en masa salarial de la planta permanente. Ese fue el compromiso. Un compromiso que estamos cumpliendo mensualmente y que en los meses en los que, lejos de cumplirse la proyección de ingresos de la provincia, ese ingreso fue sustantivamente menor del estimado, cumplimos sobradamente, porque ningún compañero vio resentido el aumento que en el mes de febrero en algunos casos significó 1.800 pesos y en otros casos significó 5.000 pesos más de bolsillo en el mes de febrero. En el mes de abril, que fue el momento más complejo de la remesa de fondos de la provincia al municipio, la municipalidad invirtió en el mes de febrero, y en el mes de abril, la municipalidad invirtió el 96% de los ingresos corrientes por coparticipación y regalías en cumplir el compromiso con los trabajadores municipales. El 90% en el mes de abril, el 91% en el mes de marzo, porque tuvimos 3 meses de casi 3,5 millones de pesos menos de los que teníamos proyectados. Y en el último mes, que fue el mes que más, no es que se mejoró sustantivamente, que ingresó por encima de lo proyectado una suma mayor, estamos en el 83% de los ingresos por coparticipación y regalías afectados a la masa salarial. ¿Cuál es el sentido de esta medida si el convenio que firmamos en el mes de febrero se está cumpliendo? ¿Qué quieren los compañeros municipales? Los compañeros municipales de esa medida quieren recomponer su salario, y es una pretensión legítima. Pero no reclaman eso. Ellos reclaman que ese convenio, ese compromiso del mes de febrero no está vigente. Reclaman que no era anual. Dicen que ya se cumplió, que debíamos haber empezado la recomposición salarial en el mes de julio. Y entonces yo me pregunto, y comparto la inquietud con la comunidad, si efectivamente la discusión salarial por la recomposición debió haber empezado en el mes de julio, ¿por qué esperaron hasta octubre para hacer el reclamo? ¿Por qué no empezaron en julio? ¿Por qué no lo hicieron en agosto? ¿Por qué no lo hicieron en septiembre? No lo hicieron ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, porque el acuerdo era anual y porque lo estamos cumpliendo. Lo hicieron en octubre porque el proceso de depreciación del salario ha sido mucho mayor del que todos esperábamos y se siente cada vez más, y los salarios alcanzan cada vez para menos, y es absolutamente razonable. Ahora, esa podría haber sido una pretensión mucho más justa de atender que denunciar un convenio como que no está vigente cuando sabemos que está vigente.
Esas son las cosas que caracterizan las razones del Ejecutivo y por las que entendemos que no había que rehabilitar la mesa de negociación salarial. Porque en el marco del compromiso de febrero hemos demostrado ante los 4 sindicatos que estamos cumpliendo completamente el compromiso que asumimos. Y quiero además contar la progresión del aumento de los salarios de los municipales, porque no es algo que pasó ahora. Y además esto también permite explicar por qué en 6 años de gestión nosotros no tuvimos nunca un nivel de conflictividad con ningún sindicato de las características del que tenemos hoy. Cuando nosotros asumimos en el 2 de enero del año 2012, el básico de la categoría 12, que es la primera, la inicial de la municipalidad, en realidad la categoría inicial por estatuto es la categoría 1. No hay nadie, entre la 1 y la 12 no hay nadie. Otra de las cosas que no se cumplen. Por eso digo, si nos pusiéramos estatutarios, estaríamos hablando de una realidad que no es la que tenemos hoy en la municipalidad. La ropa está dentro de ese paquete de cosas que hay que adecuar. Pero la categoría inicial, en los hechos, es la categoría 12. En el mes de enero del 2012, la categoría 12 tenía un básico de 1.979 pesos con 25 centavos. El básico de la categoría 12 al año 2017 es de 8.760 pesos. A enero del 2012 eran 1.979 pesos. A febrero, que fue cuando el acuerdo salarial, del 2017 a hoy, es de 8.760 pesos. Cerca de 7.000 pesos de aumento en el básico ha tenido la categoría 12. En el 2013, 3.120. En el 2014, 4.248. En el 2015, 5.000. En el 2016, a diciembre del 2016, 7.000. Y a febrero, a la actualidad, 8.760 versus 1.979. Eso arroja un incremento del 380% en 6 años. La categoría 24 tenía un básico de 2.644 pesos. Es decir, no solamente eran malos los básicos, sino que teníamos una pirámide salarial así. Entre la categoría 12, 2.000 pesos, y la 24 había 600 pesos de diferencia en los básicos. El básico de la categoría 24 hoy es, en el 2012 era 2.644 pesos y hoy es de 10.460 pesos. Esa es la proyección de ingresos. Entonces, los compañeros municipales no necesitan arrancarnos a nosotros una recomposición salarial. Cada vez que la municipalidad ha mejorado su nivel de ingresos, ha destinado la mayoría, la enorme mayoría de esos ingresos a mejorar la situación salarial de los compañeros trabajadores. A costa inclusive de resentir inversiones que mejoren los servicios que tenemos obligados a cumplir con la comunidad. En la recomposición salarial de los trabajadores municipales se ha hecho a costa de resentir las condiciones en las que los servicios municipales se prestan. Porque no hemos podido invertir adecuadamente en equipamiento, porque no hemos podido invertir adecuadamente en infraestructura, porque no hemos podido modificar otras condiciones en las que se desarrolla la tarea. Los espacios municipales son inadecuados, el equipamiento municipal es inadecuado, el parque automotor es antiguo, caduco, es viejo. Las instalaciones del sector del corralón municipal son instalaciones en las que no puede funcionar ningún área. En nada de eso, que también hace a las condiciones laborales, hemos podido avanzar, porque hemos destinado el 80% de la mejora de los ingresos en estos 6 años a recomponer la situación salarial de los trabajadores municipales. Algo que también hemos hecho este año. Pero no es solamente una situación propia de la municipalidad. Descargado de la página del Ministerio de Hacienda de la provincia, de la página de la provincia, queremos compartir con ustedes los básicos de la Dirección Provincial de Vialidad. De hoy imprimimos. Categoría inicial, básico de hoy de vialidad, 5.379 pesos, el básico. El de la municipalidad es 8.760 de la categoría inicial. El de la máxima categoría de vialidad, 12.134. El de la municipalidad, 10.420. El escalafón provincial, el básico de la categoría inicial, 3.551 pesos. El nuestro es 8.760.
La máxima categoría del escalafón provincial, la fuga es fuga. 7.053 pesos. La nuestra es 10.420. Turismo y producción, categoría de un operario de inicial, 4.031 pesos, 8.760 la nuestra. El administrativo, 5.182 pesos. Nosotros no tenemos esa distribución. Categoría 12, cobran todo lo mismo. Docentes, un docente sin antigüedad que empieza su carrera docente empieza cobrando 7.275 pesos de básico. Nosotros tenemos 8.760 pesos de básico para un compañero que empieza hoy a trabajar sin nada. No tenemos ningún compañero que esté trabajando hoy sin ningún otro adicional. Como mínimo tienen 6 años de antigüedad, que son el tiempo que transcurrimos nosotros en la municipalidad, porque no tenemos ningún compañero nuevo incorporado en nuestra gestión. Son todos compañeros que tienen más de 6 años de antigüedad.